días. Damos gracias al Señor que nos permite estar con ustedes esta mañana. Para nosotros es casi como unas vacaciones. Estamos... ¿El micro? Sí, yo soy poco tecnológico, pero bueno. Damos gracias al Señor por eso. A Alejandro que nos ha invitado para poder sustituirle en este domingo, que él está por allá, por nuestras tierras. Así que nosotros estamos por aquí. Y contentos de ver a algunos que ya conocemos. Ahí ve a Jorge, que me acuerdo de su nombre. Perdón porque no me acuerdo del nombre de algunos. Pero que conozco, recién recordaba. ¿Cómo es su nombre, hermano? Pedro. Hablaba con Pedro recién que nos acordábamos el domingo pasado con Rafa, justamente de la historia de cómo su padre conoció el Evangelio. El padre de su esposa. Cómo conoció el Evangelio, porque hablábamos del poder de la palabra de Dios y justo pasaba un carro con caballos y el carro llevaba un versículo escrito atrás. Y ese versículo escrito allí, de un hombre que compraba trapos viejos y chatarra, y ese era su trabajo, pero así evangelizaba, ¿no? Y ese versículo trajo poder y salvación, porque esta hermana está aquí, al día de hoy, gracias a que aquel hombre, un hombre sencillo, un hombre normal, con un oficio que quizás muchos despreciarían el día de hoy, juntando trapos y chatarra, pero él iba allí en su carro, con su caballo y con un versículo. Y ese versículo fue transformando vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que nuestras vidas, que reflejen su palabra y transformen otras vidas para que la iglesia de Cristo siga adelante. Y así ha llegado, casi 2000 años después de que los discípulos siguieron el camino del Señor Jesucristo. Y acá estamos nosotros, sentados este domingo con un frío bastante importante, aquí en un pueblito en el medio de la sierra. Y estamos acá porque hombres que la palabra de Dios transformó sus vidas, hicieron el trabajo de compartir el Evangelio, y acá estamos nosotros, casi 2000 años después de que el Señor Jesús comenzó su obra. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que transformemos las vidas de otras personas. Y es por eso que tenemos este versículo, o estos versículos aquí delante de nosotros, en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 6. Y José Luis nos daba lectura en estos versículos que nos llaman a poder hacer tesoros en los cielos, a poder invertir tiempo, nuestra vida para el reino de Dios, para las cosas de Dios. Y entonces le voy a volver a dar lectura allí a los versículos capítulo 6 de Mateo, en el versículo 19 al 21. Y dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esa es la frase que vamos a tener esta mañana. Donde esté vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. Eso es algo que la palabra de Dios nos deja ver. Nuestro corazón, ¿dónde está? ¿Dónde tenemos nuestro corazón? Porque donde nuestros deseos, nuestro corazón están allí porque allí estamos guardando algo que es de mucho valor para nosotros. Si nosotros leemos todo lo que ese pasaje dice, en esa parte está hablando de aquellos que ponen su confianza en el dinero. Si
si terminamos de leer el versículo 24, por ejemplo, que es la sección de esa parte de la palabra de Dios, la última palabra que aparece en el versículo 24 dice riquezas, porque habían algunos que estaban preocupados con las riquezas y estaban ahí, todo su afán era eso, y por eso el Señor les dice, no os hagáis tesoros allí acá en la tierra. Y ayer hablábamos con Sebi, ¿no?, de los bancos, de los seguros, de cómo a veces juntamos dinero, llevamos nuestro dinero al banco y por lo que sea, el banco hace un corralito, el banco es intervenido por otro banco y nuestro dinero, chao, se fue. Aún estando en el banco, o lo tenemos en casa y vienen los ladrones y se lo llevan, ¿no? Pero el Señor nos llama a hacer tesoros en el cielo. Porque si nuestro corazón está puesto en las riquezas, es allí donde va a estar, vamos a estar ocupados en eso. Lo que sigue hablando después es porque hay gente que se preocupa quizás por el vestido, por qué va a comer, por las necesidades cotidianas que son normales, ¿no? Tenemos que tener ese trabajo de poder cubrir todas esas necesidades, pero que esas necesidades no nos preocupen tanto al punto de que nuestro corazón esté puesto allí, sino que por eso termina diciendo el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas otras cosas van a ser añadidas. El Señor sabe que tenemos necesidad de eso, dice el pasaje, y nos la va a dar. Pero nuestro fin es poder llegar a tener nuestro tesoro en las cosas del Señor. Y qué hermoso es poder ver un domingo, venir a la casa del Señor y encontrar hermanos y juntarnos y poder adorar al Señor, poder escuchar la palabra de Dios, poder tener comunión unos con otros, invertir tiempo para el Señor, edificándonos unos a otros, preocupándonos unos por otros. Y este estudio, que básicamente es un estudio que quiero traer, más que una predicación casi, nació de unas discusiones y conversaciones que tuvimos una vez en la iglesia y que luego tuvimos con unas personas que ellos no encontraban y no veían la necesidad de invertir tanto tiempo en las cosas espirituales. Ellos creían que con, un ratito a la semana, un poquito nada más, con eso alcanza y es suficiente para poder crecer, para poder madurar, para poder reunir tesoros espirituales. Y lo interesante es qué nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a nuestras vidas para el Señor? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Cuál debe de ser nuestro enfoque en la vida? Y a mí me gustaría ir primero al Antiguo Testamento y después mirar en el Nuevo Testamento también y ver qué dice la palabra de Dios para un creyente, alguien que quiere andar en los caminos de Dios, alguien que quiere seguir al Señor Jesucristo, alguien que quiere tener una relación con Dios, alguien que quiere trabajar para el reino de Dios, alguien que quiera acumular tesoros en los cielos, alguien que quiera buscar como primera cosa el reino de Dios en su vida, su justicia, sabiendo que el Señor va a añadir todo lo demás. Y me gustaría ir al libro de los Salmos y ver cómo el salmista va dirigiéndonos a la idea que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Digo el Espíritu Santo que es el que ha revelado la palabra de Dios y lo que podemos encontrar por medio del Espíritu Santo revelado en la palabra de Dios. Y que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo,
nos enseña. Y es interesante cómo José Luis dice, aparte de leer Mateo capítulo 6, dice, también he elegido este salmo. Y es interesante porque era el salmo que yo tenía. Así que el Espíritu Santo también lo guió a él a poder encontrar un pasaje que él no sabía, creo, el tema de la predicación, pero el Espíritu Santo nos guía, si queremos andar en la guía del Espíritu Santo. Y él leía también el Salmo 84, un salmo que yo tenía apuntado para poder leer. Y vamos a leer ahí unos versículos y vamos a ver cómo el salmista nos presenta. El pasaje de Mateo, él está hablando de las riquezas, ¿no? Cómo hay personas que a veces se centran en el trabajo, se centran en trabajar un montón para poder tener un montón de dinero, otros se centran en las riquezas, cómo invertir su dinero, el que tienen, otros en las preocupaciones cotidianas. Y así sucesivamente podemos centrar y poner nuestro corazón en un montón de cosas, ¿no? Algunos centran en poder viajar, en poder conocer otros lugares, y no tienen a veces tiempo para las cosas del Señor porque trabajan toda la semana y al fin de semana toca pasear, toca ir a conocer tal lugar, y nunca tienen tiempo para las cosas espirituales. Otros centran su vida a veces en sus hijos, ¿no? Los sobreprotegen, que su niño tenga todo lo que necesita, y así. Su tesoro es su hijo, ¿no? Y ahí lo rodean, y todo, que no le falte de nada, ¿no? Y así en montones de áreas de la vida podemos poner nuestro corazón en una cosa, y ese es nuestro tesoro, y que nadie lo toque, ¿no? Que nadie llegue a quitarnos eso o a meterse con eso, ¿no? Y acá podemos ver en el salmista cuál era su afán. El salmista nos va a ir diciendo cuál era su preocupación. Nos va a decir qué era lo importante en su vida para él. Dice el salmista en el Salmo 84, dice el versículo, voy a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. El salmista empieza a decirnos cuán importante era para él poder estar en la casa de Dios, poder estar habitando allí, cerca en los atrios de Jehová, cerca del altar de la casa de Dios, era lo más importante para él. Cuán amables son. Dice el versículo, comienza el versículo 2, dice, utiliza la palabra, anhela mi alma y aún ardientemente desea. Y eso era lo que al salmista lo atraía. Su corazón estaba puesto allí en la casa de Jehová. Era lo que él quería, no quería otra cosa. Para él, dice el versículo 4, dice, bienaventurado, felices, dichosos, aquellos que viven en la casa de Dios. En aquel tiempo estaba el templo, y en el templo estaban los sacerdotes, estaban los levitas, y ellos vivían allí, dentro de la casa de Jehová. Ellos servían, tenían que trabajar en todas las cosas que había que hacer para funcionar el templo, en los sacrificios, matar los animales, tenían que preparar los panes de la propiciación, todo lo que conllevaba. Dice, y para él, dice, esas personas que están allí todo el tiempo, las 24 horas, metidos dentro de la casa de Dios, dice, esas personas son felices. Dice, bienaventurados son esas personas que están allí adentro. El versículo 3 es interesante cómo habla de los animales, ¿no? Habla de ahí de las aves. Dice que el gorrión y la golondrina inclusive
hacen sus nidos allí en la casa de Dios, donde puedan criar a sus pollos, a los pichones, ¿no? Y esa ilustración debe de empujarnos, ¿no?, a nosotros, cómo debiéramos nosotros de luchar para que nuestros pichones, nuestros hijos, puedan también crecer allí adentro de la casa de Dios, invertir tiempo para que nuestros hijos, ahí tenemos a un chiquitito, en el fondo del todo, y luchar para que ese vaya creciendo como un pichoncito y luego ya se van haciendo más grandes ahí como Josué, que ya vuela solo, pero ya aprendió solo también a volver a los atrios de la casa de Jehová. Y qué alegría es. Nosotros, Esther y yo, no tenemos niños, no hemos tenido hijos, pero nos regocijamos en los hijos de los demás. Y ver a los padres, cuando están los padres en la casa de Dios, y ver a sus hijos que están aquí, que es una bendición poder ver, y me figuro que para los padres tiene que ser una alegría, haber invertido tiempo, haber trabajado en las cosas espirituales y ahora poder ver a sus hijos aquí en la casa de Dios, escuchando la palabra de Dios. Y ojalá que un día ellos, cuando se casen, cuando tengan sus niños, sigan el mismo camino así. Y eso es lo que el salmista trata de expresarnos. Esa idea, dice, mi corazón se regocija en todo esto, en invertir tiempo, en poder estar en la casa de Dios. Y decía el salmista también en el versículo 10, dice así, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Dice, yo prefiero, decía el salmista, estar allí en la puerta, ni siquiera adentro. Si no tuviera la oportunidad de entrar, pero por lo menos estar ahí en la puerta de la casa de Dios, dice, aunque sea un día mejor, dice que 1000 fuera de ellos. Era tal el deseo del salmista de estar en las cosas espirituales, de estar cerca de las cosas de Dios, que él era así como lo expresaba. Por supuesto, él no iba a vivir 1000 años probablemente, ¿no? Leíamos el salmo que van a tener que a memorizar, ¿no? Dice, ¿no?, que los 70 años y los más fuertes llegan a los 80, ¿no? Y con todo es un trabajo y fatiga llegar a vivir todos esos años. Aunque hubo gente que vivió muchísimo, ¿no?, en el pasado. Pero él lo expresa así, haciendo una exageración. Dice, prefiero estar un día allí, dice, en la puerta de la casa de Dios, que 1000 fuera de ellos. Y es interesante cómo en nuestros días todo ha cambiado tanto. Se dice que después de la pandemia, en los Estados Unidos, los creyentes que tenían, hablando de los creyentes que iban regularmente a la casa de Dios, el 60% dice que dejó de ir. Y se acostumbraron a ver las reuniones por televisión y dejaron de asistir a la casa de Dios. El 60% de los que eran fieles a ir al culto, ¿no? Es una encuesta que se hizo en los Estados Unidos. Sabemos que las encuestas no son del todo fiables, ¿no? Pero sí, es verdad que en estos últimos tiempos no sabemos por qué, o bueno, sí sabemos por qué, porque nos acomodamos a las cosas. Muchas veces nuestro corazón pierde de vista cuál es el fundamento de la vida cristiana. Y vemos cómo perdemos el enfoque. Y por eso el salmista nos enseña así, y por eso Jesús en su enseñanza nos llamaba a decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás va a ser añadido. Dice, porque tenéis que tener en claro esto, dice, que donde vosotros pongáis vuestro corazón, es porque allí, ese es vuestro tesoro. Si vuestro
corazón no está puesto en las cosas espirituales, es porque vuestro corazón se ha desenfocado, decía el Señor Jesucristo. Y cada uno de los que estamos acá tenemos que prestar atención y abrir el ojo a lo que el Señor Jesús decía. Fíjense cómo hablaba el salmista también en el Salmo 122. Voy a ir allí a un versículo. En el Salmo 122. Para algunos creyentes al día de hoy son al revés que el salmista. Ellos prefieren estar 1000 días fuera de la casa de Dios que estar uno en la casa. No, prefieren estar fuera. Básicamente, no ven la necesidad de invertir sus vidas en las cosas espirituales. No ven la necesidad de venir. Nosotros nos reunimos el día viernes a hacer la reunión de oración, el estudio. Sé que otras iglesias... ¿Qué día tienen ustedes el miércoles? Muchas iglesias es el miércoles, por lo general, ¿no? Pero nosotros por razones que la tenemos el viernes. ¿Nada? Y muchos no ven esa necesidad de poder ir el viernes a juntarse con los creyentes, a orar, a estudiar la palabra. No encuentran esa necesidad. No encuentran alegría en eso, no encuentran ese afán que tenía el salmista de decir, ardientemente anhela mi corazón estar allí. Hablábamos anoche de los teléfonos y de cómo funciona el día de hoy todo el tema de los teléfonos, ¿no? Hoy el WhatsApp, Internet, y antiguamente no era así. Yo sigo un poco como en la forma antigua, ¿no? Sigo sin Internet, sigo sin WhatsApp. Y recuerdo cuando era muchacho, tenía la edad aquí de los jóvenes, de los adolescentes, y cómo nos comunicábamos. Para ellos es un poco extraño quizás al día de hoy, ¿no? Pero nosotros, para poder verme con mis amigos, teníamos que ir a las casas y a buscarnos. Y agarrábamos la bicicleta y tenía que hacer 5 kilómetros para ir. Y si yo no iba, por cualquier razón, porque tenía que haber ido a otro lado, entonces ellos venían a mi casa y ¿dónde está Miguel? Esa era la forma que teníamos de comunicarnos. No existía el teléfono, no existía el móvil, no existía nada de eso. Y era un deseo de poder saber cómo estaba mi amigo. Y si no lo veía ese día, empezaba a preguntarme, ¿qué le habrá pasado? ¿Dónde está? ¿Qué le habrá sucedido? ¿Cómo estará? ¿Se habrá tenido que ir a tal sitio? Y entonces funcionábamos así. Me acuerdo cuando a veces mi madre se enteraba que alguien iba a ir cerca de la casa de su madre, entonces agarraba un papel y le escribía una nota a su madre, y le contaba, bueno, estamos bien, estamos así, estoy pensando tal día pasarme por tu casa, iré me acuerdo que a veces iba en el tren, que era vapor, que yo llegué a funcionar en esos trenes también, y era un tren que pasaba por todos los pueblos que iba por el medio del campo y paraba en el pueblo, y me acuerdo que así íbamos a la casa de mi abuela. Y entonces le decía, tal día voy a ir en el tren que sale a tal hora y voy para allá. Y le mandaba una nota, ¿no? Una esquela, y así era como nos comunicábamos. Esto de mandar un WhatsApp, de todo eso, no existía, ¿no? Y eso hace muy poco que ha aparecido al día de hoy. Pero siempre había un anhelo, un deseo de poder juntarnos, de poder vernos, de poder abrazarnos. Y ese es el punto que la palabra de Dios quiere que nosotros tengamos entre nosotros. De que estemos deseando que llegue el día miércoles para poder vernos las caras, para poder abrazarnos, para poder tener comunión, para poder orar juntos a Dios, para poder escuchar la palabra de Dios. Y que cuando termine el miércoles,
que llegue el domingo. Y cuando termina el domingo, que llegue el día que las hermanas se reúnen y en la reunión de mujeres. Y cuando termina eso, que se haga el campamento. Y cuando el otro, y así las diferentes actividades. Un deseo ardiente de poder tener comunión unos con otros. Decía el salmista en el Salmo 122, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían. Y a mí me chocaba tanto cuando hablaba con unos creyentes que no es necesario ir tanto a la casa de Dios. No es necesario. O sea, no encuentran regocijo en aquellos que desean juntarse y ir a la casa de Dios. No encontraba ese deseo. No encontraba ardor en su corazón de poder congregarse y tener comunión. Sí, somos creyentes, y yo fenomenal con el Señor, pero no necesito eso. Pero la palabra de Dios enseña lo contrario. El que está invirtiendo y buscando una vida espiritual y una vida cerca del Señor, es justamente eso que nos empuja a un domingo por la mañana que podríamos estar entrenando en bicicleta, yendo de paseo, viendo las olivas, aquellos que tienen sus trabajos o lo que sea. Poder estar en tantos lugares, pero no, nos empuja a invertir para el reino de los cielos. Y así se alegraba el salmista. Cantábamos la primera canción que cantábamos, el primer himno, está basado en el Salmo 133, un poquito más adelante. Y el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Dice que es algo magistral. Y él empieza luego a hacer unas ilustraciones, ¿no? Dice que es como el buen aceite cuando ungían al sacerdote y corría por su cabeza y por su barba y llegaba hasta los bordes de sus vestiduras. Dice, así de glorioso es. Cuando nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Pero el pueblo de Israel, cuando ungía a un sacerdote, al sumo sacerdote, porque elegían, el sumo sacerdote era el que les iba a representar delante de Dios y era el único que podía entrar en el lugar santísimo una vez al año para llevar los pecados. O sea, imagínense, estamos hablando de el representante nuestro que iba a entrar en un lugar que no podía entrar nadie y que iba a entrar con una ofrenda para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que está tratando de explicar, no es algo glorioso. Dice, y es como cuando eligen a esa persona y le derraman aceite en su cabeza y con esa representación, cuando están haciendo eso, ese hombre que empezaba a correr, dice, ya tenemos a alguien que nos representa, porque lo han ungido y ahora ese es el que va a entrar. Y no podía hacerlo hasta que no le ungían. Entonces cuando le habían elegido y le ungían, ya tenemos a alguien que nos represente delante de Dios. Dice, es tan glorioso como eso, como estar hablando ahora en nuestros días del Señor Jesucristo, como estar hablando de la obra de Cristo Jesús. Dice, es tan glorioso como eso. Dice, y hace otra ilustración, dice como el rocío del monte Hermón. Era un monte que tenía el rocío y que descendía ese rocío y bendecía con ese vapor todo lo que ellos sembraban, todo lo que ellos iban a tener. Dice, es tan glorioso como eso. Dice, porque allí, termina diciendo el último versículo, la última frase dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando los hermanos se juntan,
cuando los hermanos están en comunión, dice que allí, dice, envía Jehová bendición y vida eterna. Y cuando nosotros desechamos esto, estamos desechando la bendición de Dios. Cuando nosotros desechamos esto, cuando decimos que no es necesario tanta reunión, cuando no es necesaria tanta palabra de Dios, cuando no es necesario tanta oración en comunión, cuando desechamos eso, desechamos la bendición de Dios. Porque cuando los hermanos se juntan, y dice que es cuán bueno es y cuán delicioso habitar los hermanos juntos, cuando desechamos esto, desechamos la bendición de Dios. Quiero ir terminando porque no me quiero extender mucho más y voy a pasar solamente a un versículo, a un pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el capítulo 2. En los Evangelios, nosotros leemos la obra del Señor Jesucristo, el trabajo que Él hizo con sus discípulos, ¿verdad? Y cómo Él estuvo. El tiempo que Él estuvo ahí tratando con sus discípulos, nosotros podemos ver, ¿no?, que Él se juntaba el domingo a las 11 de la mañana y hasta las 12 del mediodía estaba ahí con ellos una horita, les daba una clase y se iba para su casa. Y hasta el domingo siguiente, que se volvía a juntar otra horita, ¿no?, de las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y otra clase, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué leemos en los Evangelios? Leemos que el Señor estaba con ellos, y que fue un tiempo que fue de comunión, fue un tiempo donde Él estuvo tratando constantemente con ellos, sucesivamente. Y cuando nosotros vemos la obra de la iglesia, a los comienzos de la iglesia, podemos ver exactamente lo mismo. El mismo programa que venía en el Antiguo Testamento, conectando en el Nuevo Testamento. En Hechos, capítulo 2, cuando la iglesia comienza su obra, el Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia, el día de Pentecostés, el Señor ungió a la iglesia con el poder del Espíritu Santo, y entonces la iglesia comienza su ministerio, guiados por el Espíritu Santo, enviados por el Señor, han estado 3 años y pico más o menos preparados por el Señor Jesús, y entonces los apóstoles comienzan su trabajo. Y podemos leer en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia comenzó así, dice, perseveraban. La palabra perseverar quiere decir, ¿no?, es una continuidad, es alguien que está creciendo en algo, está yendo hacia adelante sin retroceder, va perseverando, va creciendo. Dice, y crecían o perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, conociendo la palabra de Dios, conociendo aquellas enseñanzas que ellos habían aprendido del propio Señor Jesucristo. Dice, también perseveraban en la comunión unos con otros, en tener relación unos con otros. Y también lo hacían, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y si saltamos al versículo 46, leemos así, dice, y perseverando, otra vez la misma palabra, ¿ven? Vuelve otra vez a citar esa palabra. Y si nosotros queremos un crecimiento, una continuidad, porque esa es la idea, si nos presenta 2 veces esa palabra, es que tiene alguna importancia para la vida de la iglesia. Si el Espíritu Santo nos repite una vez más la misma idea, es porque quiere que nosotros prestamos, ¿no? Es como cuando el jefe le dice al empleado y le repite 3 veces lo mismo, ¿no? Dice, presta atención en esto, papá. O el padre o la madre le dice al niño,
¿no? Y le repite 5 veces, no metas el dedo en el enchufe. Tiene una importancia. El día que el niño mete el dedo en el enchufe, se va a enterar, porque el papá o la mamá le decía que no hiciera eso. Y así sucesivamente, tiene una importancia. Cuando nosotros repetimos algo, queremos que esa persona se entere bien. ¿Por qué? Tiene que saber eso. Y otra vez nos vuelve a hablar de perseverar. Dice, y perseveraban unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Si nosotros queremos que la iglesia tenga una continuidad, que vaya perseverando, necesitamos prestar atención en esto que el Espíritu Santo está diciendo. Y es, ¿cómo lo hacían? Dice, cada día en el templo. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Porque claro, yo me figuro que no estaban todos jubilados, que a final de mes les llegaba la paga y claro, no tenían que trabajar, no tenían ni que ir a la escuela, ni que ir al trabajo, ni que tenían un empleado que les limpiaba la casa, y seguramente que no. Probablemente eran más pobres que nosotros, que tenían que limpiar la casa, trabajar afuera y hacer quién sabe un montón de cosas. No existía la seguridad social, se tendrían que hacer cargo de sus padres, de sus abuelos. No era como hoy, ¿no? Que tienen 1 o 2 niños, a veces habían unos cuantos más. Y quién sabe cuántas cosas, ¿no? Hablábamos de las comodidades que tenemos hoy y de las pocas comodidades que había antes, ¿no? Cocinar a leña, tener que cortar leña para prender el fuego por las mañanas, no era darle al botón de la vitrocerámica o de este cacharro que calienta la leche, del microondas, no me sale el nombre, ¿no? No era así, era todo mucho más. ¿Y qué les voy a contar a ustedes? Porque muchos de acá sois de esa escuela, ¿no? De ir a ordeñar la vaca, no de ir a la nevera a sacar el brick de leche, ¿no? Era diferente. Y ellos así. O sea que tenían multiplicado por mucho el trabajo. Y que vamos a hablar de subirnos a un coche, ¿no? Y darle ahí al encendido, ahora ya vienen hasta con botón, ni llave llevan los coches, ¿no? Y hacer, caminando a la iglesia, quién sabe cuántos kilómetros, ¿no? Pero dice que cada día en el templo. Y entonces, pero ¿por qué por qué la iglesia crecía? Porque la iglesia hizo su tarea, invirtió en el reino de Dios, puso su corazón donde tenía que estar. Su tesoro eran las cosas espirituales. Y su corazón lo pusieron allí. Y entonces pudo hacer la obra que hizo. Y gracias a ese tipo de gente, hoy nosotros estamos acá. Porque dice que el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos, porque ellos hacían su trabajo. Y el Señor quiere que eso siga funcionando, que su iglesia siga creciendo y siga perseverando. ¿Y cómo va a ser? Pues no va a ser en casa, acostados, durmiendo la siesta, descansando de paseo, que no tienen nada de malo. No estamos diciendo que eso no se puede hacer. No vamos a ir al extremo ese de que estoy que no me puedo mover, pero vengo a arrastrar para que... No estamos hablando de extremos, estamos hablando de dónde está nuestro corazón, cuáles son nuestras prioridades. Por supuesto, podemos salir de vacaciones, podemos ir de paseo. No estamos hablando de esas cosas que está prohibido hacer eso y el que hace eso está en pecado. No, estamos hablando de mi corazón. ¿Dónde está? Mi anhelo. ¿Cuál es mi anhelo? ¿Cuál es el ardor de mi corazón?
que el señor que está ahí parado en el púlpito termine porque va a jugar el Barça un partido y yo me quiero ir a casa corriendo a mirar el partido de fútbol, que se calle la boca ya y que termine el mensaje. ¿Dónde está mi corazón, no? ¿Cuál es el punto? Que llegue el miércoles para poder verle la cara a José Luis, a Jorge, Juan Antonio, José Antonio, perdón. Disculpen si les cambio los nombres. Pero, ¿cuál es mi deseo? ¿Es ese o deseando que termine para irme a mi casa a otra cosa? El punto que el Señor quiere es que analicemos dentro de nosotros y dónde está mi corazón. Porque donde esté mi corazón es donde está mi tesoro. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí vais a poner vuestro corazón. Y el Señor nos llama que pueda estar en el reino de Dios. Que el Señor pueda bendecir su palabra y pueda dirigirnos a poder buscar de las cosas espirituales. Y si hay alguien que no tiene todavía una relación con el Señor, que no ha llegado a conocer la verdad del Señor, ¿por qué nosotros volcamos todo nuestro ser en las cosas del Señor? ¿Qué es lo que nos mueve? Porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Cada uno de nosotros, si miramos adentro y buscamos dentro de nuestro corazón, nos preguntamos, ¿hemos robado alguna vez? ¿Hemos mentido alguna vez? ¿Hemos codiciado alguna vez? Cada uno que mire en su corazón si ha cometido algún pecado de esos. Y si lo ha hecho, es culpable. Porque el que roba es culpable. El que miente es culpable. El que codicia es culpable. Ha roto la ley de Dios. Pero Dios envió a su Hijo para que pagara en la cruz del Calvario los pecados que nosotros hemos cometido. Y gracias a esa obra de Cristo, nosotros podemos tener acceso al perdón. Y gracias a eso, si nosotros reconocemos nuestro estado de pecado, y si somos sinceros y si miramos adentro de nuestro corazón, encontraremos que hemos roto la ley de Dios, podemos encontrar salvación en Cristo, porque Él pagó el pecado en la cruz del Calvario. Y aquellos que hemos aceptado nuestra condición de pecadores y nuestra condenación, pero que hemos reconocido que en Cristo Jesús podemos alcanzar salvación, también hemos comprendido que hemos sido perdonados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos llena de gratitud, eso es lo que nos llena de alegría, y es por eso que Cristo nos redimió para darle gloria a Dios. Y es por eso que nos juntamos, y es por eso que trabajamos para el reino de Dios. Y es por eso que la palabra de Dios nos empuja a invertir en las cosas espirituales y no en las terrenales. Solo por eso, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a terminar con una oración.